Bueno, ahí hay como muchos niveles de discusión, ¿no? Hay un nivel que es económico, puramente económico, y hay un nivel que es político. Digo, el nivel económico es, y se vio en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que la Ciudad de Buenos Aires ve recortados sus ingresos vía coparticipación. Y eso repercute en incrementos impositivos para la Ciudad de Buenos Aires, para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay otro nivel que es más político, que tiene que ver sobre la discusión de oficialismo-oposición y esta cosa de, o que algunos entienden, de elegir a Larreta como la persona con la cual hay que discutir, y corriendo en algún lado también a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. ¿Usted lo ven de la misma manera? A ver, dos cuestiones. La verdad que la merma, o sea, en el presupuesto no necesariamente solamente repercute en una cuestión impositiva, repercute en la vida de los porteños y los argentinos que transitan sistemáticamente acá, y recurre además en una violación enorme a la Constitución Nacional y al federalismo. Vos decías recién que se transfiere una competencia, y esa competencia tiene que venir con la plata necesaria. Además, le recuerdo a los oyentes que del 2007 al 2015, cuando gobernaba también el kirchnerismo y se hizo la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, con un convenio que también habíamos que ver cada 3 meses y fijar el monto, los porteños no recibimos un centavo porque gobernaba el kirchnerismo por esa transferencia, con lo cual la violación de la Constitución sabemos que es sistemática y es un modus operandi. Entonces repercute en eso, y en función de eso es que la ciudad tendrá que hacer y lo estamos haciendo, los ajustes internos, la eficiencia en el gasto, mirar cada centavo y además buscar cómo poder solventar los servicios básicos de seguridad, salud, educación, desarrollo social. Ahora, respecto de eso, de esa violación de la Constitución, digo, se hace a través de una ley que pasa por el Congreso. Ayer el Consejo, lo que decía, la respuesta que le hizo el gobierno a través de Guado de Pedro, del ministro del Interior, a Larreta, que tiene su lógica. Digo, el Consejo Federal Impositivo está conformado por las provincias, y está conformado por las provincias para bien o para mal. Y para hablar de ingresos brutos está conformado por las provincias, y para hablar de coparticipación también está conformado por las provincias. No es que son oficialistas u opositores. A ver, este consejo en su momento, cuando se han presentado todos los, que además lo hicimos desde la ciudad en forma voluntaria porque no estaba como parte del convenio, cómo se ha gastado la plata de la coparticipación respecto a la ciudad, ese mismo consejo los ha recibido, los ha avalado. Y cuando se ha hecho el consenso fiscal de 2017, no hubo ningún inconveniente, y ese mismo consejo y todas las provincias lo han firmado. Entonces, lo que sucede... Bueno, ahí yo me acuerdo de esa discusión porque la cubrí, la del Consejo, el acuerdo fiscal del 2017 y todo eso, y las provincias salieron a recortarle fondos a la ciudad y al AMBA, sin ir más lejos, lo que tiene que ver con subsidios al transporte, a recortarle fondos. Se llegó a un acuerdo y la ciudad entendió esa conversación y se llegó a un acuerdo y se pudo hacer. ¿Por qué? Porque basaste sobre, a pesar de diferencias, priorizando obviamente como corresponde cada jurisdicción su propia provincia, llegaste a los consensos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y ahí si querés entro en la política. Que la forma de gobernar en un país federal nuestra es distinta a la que tiene el kirchnerismo. Entonces... Y yo me pongo el abogado del diablo en eso. Si uno ve que una medida se toma por decreto y otra medida se toma por ley del Congreso, ¿cuál es mejor o cuál es peor? No, digo, las dos son herramientas. Lo que sucede es que cuando vos necesitas buscar consensos genuinos, no haces como en el Senado, donde a pesar de todos los expositores, a pesar de todos los que vinieron, votás igual. La misma respuesta te doy para la modificación del Ministerio Público Fiscal. Absolutamente todos los expositores, salvo uno, incluidos los expositores que trajo el kirchnerismo, dijeron que hacía falta los 2/3 para nombrarlo. Y el kirchnerismo lo cambió igual. Entonces, esa es la diferencia. Lo que vos tenés es una diferencia de la concepción política, de cómo construís un país distinto, cómo buscás los consensos, cómo querés salir adelante, cómo salir del 50% de la pobreza. Entonces, insisto, el Ministerio Público, porque además ha habido fallos, lamentablemente, o leyes que han sucedido en el ámbito del Senado, y que después han sido puestas en discusión en la Constitución, el traslado de los jueces. Entonces, no va a ser ni la primera ni la última vez, claramente. Entonces, pero lamentablemente... pero más allá de eso,
también es cierto que la composición del Senado o la composición de la Cámara de Diputados tiene que ver con las elecciones y tiene que ver con las propuestas que hacen los partidos políticos y en eso se resuelve. Por eso decía, bueno, es cierto lo que usted dice respecto de las exposiciones y que en general los bloques, no solamente, los bloques no cambian de posición respecto de, más allá de escuchar a especialistas, pero es la conformación que se da a través de una elección. Sí, pero es como entendés vos, obviamente, imagínate que soy senadora, sí, sí. Respeto profundamente, pero también vos en ese ámbito lo que la gente busca no es que haya un antagonismo de grieta que porque uno votó a uno quiero que se mate con el otro, y te lo digo desde todos los espacios. Sí, sí, sí. No lo que sino que, bueno, ante una situación podamos ponernos de acuerdo, es como un matrimonio, porque yo soy la esposa y vos el esposo, o matrimonio igualitario, lo que sea, no podemos cambiar de opinión, no podemos escuchar al otro. Vos hacías mención al tema de los subsidios en respecto al 2017. Se escuchó y se modificó. Entonces, esa es la construcción democrática, no que porque me votó la gente hago lo que quiero y me importa poco lo que piensa el otro. Entonces, esa es la construcción distinta de lo que es un juego democrático. Estoy de acuerdo con lo que dice, pero por eso volviendo a lo que le decía al principio, digo, si el Consejo Federal Impositivo, que son todas las provincias, como que quedaría en esta cosa de escuchar, cambiar, reflexionar, más allá de las formas que usted decía, de escuchar, cambiar, reflexionar, hay todo un sector que dice, sí, está bien hacer esto, y como que la ciudad frente, como distrito, como la discusión de provincias. Pero porque sabe cómo funciona los fondos del Tesoro y cómo funciona las obras y el presupuesto que te pongo dentro de cada una de las provincias. Y vos que sabés, especialista en economía, sabés que también en el transcurso del gobierno de Macri se aumentó la masa coparticipable. Nosotros ahora tenemos impuesto país, que no es coparticipable, impuesto solidario, que no es coparticipable, grandes fortunas, que no va a ser coparticipable. Entonces, esa es una diferencia también. Entonces, si vos estás sometido a que te dejen de transferir fondos en un contexto de pandemia, donde absolutamente todas las provincias, incluida la ciudad, y el país entero y la región, va a tener una caída de ingresos brutos, de recaudación, de PBI, la verdad que es como una especie de extorsión, que no es que yo estoy juzgando lo que pasa en el Consejo Federal de Constitucional. Entiendo la situación, sí. Ahora no acepto y critico y lamento profundamente como Argentina que esas sean las formas de construcción política. Guadalupe, le hago la última pregunta que tiene más que ver con su actividad y con los plazos. ¿Este viernes se trata impuesto a la riqueza, aporte solidario? Sí, efectivamente, está convocada la sesión para este viernes, está convocada. Otra de las cosas es que nos enteramos 24 horas antes. Los rumores del Radio Pasillo del Senado establecen que sí, que el viernes estaríamos tratando grandes fortunas.